Hola Dreamer, yo soy Leire y esto es Dream Fulfiller Talks, tu chispa de inspiración para pasar del sueño al plan. Hoy vengo a contaros mi experiencia como voluntaria en Filipinas. Fui a Filipinas hace 3 años como voluntaria de profesora de inglés y de matemáticas a niños. La verdad que creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Bueno, creo no, ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Lo recomiendo muchísimo. A mí me cambió muchísimo la mentalidad en muchísimos sentidos. Fue una experiencia increíble. Yo lo hice con la ONG Cooperatur. La verdad que encantadísima con ellos. Me lo pusieron todo súper fácil y es que no hay ningún tipo de duda. O sea, ellos te van guiando durante todo el proceso y la verdad es que genial, no hubo ningún tipo de problema. Si estáis interesados en hacer un voluntariado internacional, os recomiendo que lo hagáis con ellos. Os metéis en la página web de Cooperatur ONG y ahí podréis ver todas las opciones que tienen. En su momento, cuando yo hice el voluntariado, se podía seleccionar por país o por tipo de voluntariado que quieras hacer. Yo decidí, como digo, hacerlo en Filipinas y el tipo de voluntariado que hice fue profesora. Hay otros tipos de voluntariados, pero a mí el que más me gustó fue ese, de profesora con niños, porque me pareció como una forma de integrarme más en la cultura, de conocer a la gente de allá. Y también siempre me ha gustado el enseñar, la parte esa de profesora me ha llamado siempre la atención. Y la verdad que los niños eran encantadores, o sea, me hicieron un montón de dibujos, todos los días venían súper contentos a saludarme, les encantaba pasar tiempo conmigo y con otras y otros profesores que había. La verdad que la experiencia fue increíble. Yo estuve 2 semanas y media en Filipinas, fui sola, era mi primer viaje sola, fue muy sorprendente porque ya viajar sola es salir bastante de tu zona de confort y en lugar de coger e irme, no sé, a Barcelona a pasar el fin de semana, se me ocurre irme a Filipinas, a la otra punta del mundo, y además enfrentarme, pues al final es un voluntariado, pero es otro trabajo. Yo no soy profesora, no soy maestra, con lo cual era enfrentarme a un nuevo trabajo. Nunca había dado clases a niños. La experiencia estuvo increíble, me gustó muchísimo. Los días de antes de las clases me preparaba las clases. Como digo, daba clases de inglés y de mates. En las clases de inglés pues aprendíamos palabras sobre todo. En las clases de mates dimos las horas del reloj, sumas, o sea, eran cosas sencillas, pero bueno, todo en inglés. Pero mi experiencia fue brutal. Cooperatur me lo puso muy fácil. Ellos me fueron diciendo todos los pasos que tenía que seguir. El seguro médico lo contraté con ellos mismos, es decir, tú puedes contratar un seguro médico por tu cuenta o te lo pueden contratar ellos. Yo decidí que me lo contratasen ellos y un problema menos. En mi caso, yo pagué entre 500 y 600 euros por hacer el voluntariado. La buena noticia de esto es que después Hacienda te lo devuelve, con lo cual yo pagué esos 500 y 600 euros y después en la declaración de la renta del siguiente año Hacienda me lo devolvió. Los vuelos, evidentemente, los tienes que gestionar tú y pagártelos tú. Eso Hacienda no te lo devuelve. Y luego, en mi caso, como pilló Semana Santa por ahí y tal, tuve algún día libre para poder estar a mi rollo. Y claro, yo decía, no voy a volver a Filipinas. O sea, es poco probable que vuelva. Con lo cual, dije, me he venido hasta la otra punta del mundo, quiero aprovechar. Entonces, aproveché también para hacer turismo. Generalmente cuando tú vas a hacer un voluntariado no sueles tener mucho tiempo para hacer turismo porque al final vas a hacer el voluntariado y punto y tienes pues 100% de dedicación a ellos, sí que igual tienes tiempo, por ejemplo, imagínate que tu voluntariado es por la mañana, pues igual tienes un poco de tiempo a la tarde y tal, pero es como que tienes tan poquito tiempo, porque al final es un trabajo, tienes tan poquito tiempo que no te da tiempo como a ver muchísimo, pero yo tuve esa suerte de que algún día no tuviera un clase y entonces pude aprovechar. Entonces me dio tiempo a todo, la verdad. O sea, hice turismo, viví la experiencia de dar clases a niños, que como digo,
la clase en sí estaba guay y era trabajo y tenías que estar con ellos, pero además de eso, antes, el día de antes, te tenías que preparar las clases, también hicieron como algún examen, luego los tenías que corregir y tal, o sea, tenías que dedicar también tiempo fuera de lo que es el horario de clases, en mi caso. Igual si eliges otro tipo de voluntariado, pues no, porque tienes que estar las horas del voluntariado y ya, porque igual luego no tienes que preparar nada, pero en el caso de ser maestra, profesora de niños, sí que tienes que preparar las clases y tienes que corregir exámenes y tareas, pero muy guay, o sea, a mí me gustó mucho. Luego el trato con los niños me encantó, como digo, me traían flores, me traían dibujos, o sea, era como cada vez que te veían súper alegres, súper contentos de verte, querían estar todo el rato contigo. Es que un amor de niños, la verdad. Como digo, es que la ONG se encargó de todo, la verdad. O sea, yo simplemente tuve que comprar los vuelos y seguir todos los pasos que ellos me indicaron. Al final me gasté pues el dinero de los vuelos más cuando estuve allá hice turismo, entonces todo lo que gasté allá, pero lo que es comida y todo lo que hacía ahí estaba ya dentro de esos 500, 600 euros que como digo luego Hacienda te los devuelve, con lo cual si solamente vas a hacer el voluntariado, que es lo que suele hacer la gente, solamente te vas a gastar el dinero de los vuelos. Fue mi primer viaje sola, fue una experiencia increíble, o sea, eso ya me abrió como muchísimo la mente a la hora de poder hacer más viajes sola. Después a raíz de ahí he viajado sola muchas más veces a diferentes países. Es como que vi que esa barrera mental que tenía de viajar sola me la rompió totalmente, el decir, joder, soy súper autosuficiente, súper independiente, puedo hacer lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. O sea, al final no necesitas a nadie para viajar, puedes viajar tú sola perfectamente. Y además, el hecho de dedicarme a algo que nunca me había dedicado también me hizo como coger mucha más confianza en mí misma. Encima, allá tienes que comunicarte en inglés todo el rato, evidentemente, porque no saben español. Con lo cual, fue como muchas cosas a la vez. El estar sola y ver que podía valerme por mí misma sin necesidad de tener ni amigos, ni familia, ni pareja, ni a nadie. Yo sola totalmente. El ver que me podía comunicar perfectamente con otras personas y no tenía ningún tipo de problema. Dedicarme a algo que nunca me había dedicado. Lo agradecidos que eran los niños. Cosas que me han preguntado si el material lo tenía que preparar yo o si me lo daban. Ellos tenían como un programa de lo que tenían que dar los críos y algunos ejercicios los tenían ellos preparados, pero sí que tenía una gran parte que tenías que preparar tú, es decir, te decían, hoy toca, bueno, mañana toca dar sobre este tema. Sí que es verdad, eso, no te avisaban con muchísimo margen, ¿eh? Te avisaban un día para el día siguiente. Entonces te decían, mañana toca clase sobre este tema. Entonces prepara la clase, tenemos estas fichas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces yo preparaba la clase de, venga, les voy a explicar esto, después vamos a hacer las fichas, las vamos a corregir, hacemos un juego sobre esto, o sea, al final ser creativa, ¿no? Intentar que estén atentos porque al final son niños, entonces tienes que hacerlo entretenido. Luego también no todos tenían el mismo nivel. Había niños que se notaba que pillaban todo súper rápido o que incluso había cosas que las sabían antes de que les las explicases. Luego había otros niños que les costaba más o incluso que yo notaba que se dispersaban, ¿sabes? Entonces yo muchas veces lo que hacía con esos niños era como prestarles más atención, incluso como darles una atención más individualizada. Al final eran como 20 niños por clase más o menos y yo soy muy observadora. Entonces me iba fijando, ¿no? Y a ese tipo de niños, al final, pues les intentaba dedicar tiempo extra para que pudiesen, aunque sea, aprender algo. Después, en cuanto a cómo son en el país, o sea, el país es súper seguro, o sea, en ningún momento me sentí insegura, ni cuando estuve por ahí sola de excursión, de turismo, ni nada. Siendo una chica y sola, siempre tenemos ese miedo de cómo van a ser, cómo nos van a tratar, si es seguro para nosotras y demás. Era totalmente seguro. En cuanto a hombres que intenten ligar contigo, siempre hay en todos los países, pero eran súper respetuosos y eran muy educados, no, nunca era nada desagradable. Son gente súper alegre, no sé, yo me sentí muy bien en todo momento con todo el mundo
Y básicamente es que la manera que tenían los filipinos de ligar contigo era directamente decirte que si te querías casar con ellos, directamente. ¿Cómo era vivir allá? Pues yo convivía con otros voluntarios, tanto gente que daba clases a niños como otros voluntarios que se dedicaban a otro tipo de cosas. Éramos todos voluntarios los que estábamos ahí y yo compartía habitación con una chica. Después, en cuanto a los niños, se les coge cariño increíble desde el primer momento porque es que eran encantadores. A mí es que pensaba que se me iban a olvidar los nombres, pero que va, me acuerdo todavía de ellos. Y han pasado 3 años. Siempre te decían, I love you, teacher Larry, porque no sabían decir Leire. I love you, teacher Larry. Súper monos, la verdad. Buah, la despedida también fue súper dura. Nos dieron como un diploma de profes, como un agradecimiento. Los niños como apenadísimos de que nos fuéramos. Y eso que al final están acostumbrados a que vayan voluntarios a darles clase, pero uff, fue durillo. Eso sí que fue durillo. Pero es que volví siendo una persona completamente diferente, de verdad. O sea, yo no había salido de España, imaginaros el cambio, ¿eh? De no salir de España a irme a la otra punta del mundo sola a vivir una experiencia así. Con niños, como digo, trabajando de algo que no es lo tuyo, hablando todo el rato en inglés, moviéndome por Filipinas sola, por Palawan, que era la isla donde estaba. Es que te juro, os juro, que a partir de ahí yo me sentía capaz de cualquier cosa. O sea, después de esa experiencia yo decía, es que puedo hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. O sea, no necesito a nadie, soy totalmente independiente, autosuficiente, me puedo dedicar a lo que yo quiera, puedo estar en el lugar que yo quiera, no tengo límites de ningún tipo. O sea, fue como un... ¡Buah! Y luego el haber estado dedicando tu tiempo a estar con esos niños. Es que eran tan monos, tío. O sea, eran tan monos de el cariño que te tenían, lo agradecidos que eran, el yo sentir que les estaba enseñando de verdad, que estaban aprendiendo gracias a lo que yo les estaba enseñando. ¡Wow! Increíble, increíble. Es que no sé si decir que es la experiencia más increíble de mi vida, pero del top 3 seguro, segurísimo, vamos. Y luego a raíz de ahí he hecho muchísimos viajes, como digo, con amigas, sola y demás, pero es que se me marcó mucho. O sea, diría que ha sido como mi viaje más especial, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Lo recomiendo, vamos, al 100%. Al 100%. Y bueno, espero que mi historia os inspire, que os incentive a probar. Como digo, es que no cambiaría nada, ni cambiaría la ONG, ni cambiaría el país, ni cambiaría el tipo de voluntariado, ni cambiaría absolutamente nada de lo que hice. Haría todo tal cual. Entonces, o sea, cualquier duda que tengáis, de verdad, me podéis preguntar. Os animo totalmente a vivir una experiencia así y es que os va a cambiar la vida. O sea, es que vuelves siendo una persona completamente diferente y cambias a mejor en todos los sentidos. Tanto de sentirte bien contigo como lo que sabes que has aportado a otros, más la gente tan guay que conoces. Eh, Increíble, de verdad. Y pues nada, que cada sueño comienza con un plan. Chao.